El vidrio del jarrón estalló contra el mármol italiano con un sonido que hizo vibrar cada rincón del piso ejecutivo. Los fragmentos brillantes se dispersaron como esquirlas de hielo, y el agua fría se extendió formando un charco oscuro que avanzaba hacia los zapatos de cuero de $3,000 de Sebastián Montero. El CEO de Montero Industries no alzó la vista de su teléfono. Su mandíbula apretada era la única señal de que había notado el desastre a sus pies. La mujer arrodillada junto al charco, con su uniforme gris de conserje y el cabello recogido en una trenza apretada que revelaba las canas prematuras en sus sienes, temblaba mientras recogía los pedazos con manos que sangraban levemente por los cortes. Se llamaba Carmen Flores, tenía 42 años, y en ese momento sentía que cada uno de esos años pesaba como plomo en su espalda encorvada. Antes de continuar, escribe en los comentarios desde qué ciudad nos acompañas. Disfruta la historia. Carmen había llegado a Montero Industries hacía apenas 6 meses, después de tocar incontables puertas buscando un empleo que le permitiera pagar los tratamientos de su madre. Lucía Flores había sido diagnosticada con una enfermedad degenerativa que requería medicamentos importados y el sistema de salud público apenas cubría lo básico. Carmen había dejado su trabajo anterior en una pequeña librería donde el sueldo alcanzaba para sobrevivir, pero no para emergencias médicas. La noche en que su madre colapsó en la cocina de su departamento de 2 habitaciones en el barrio de San Rafael, Carmen comprendió que necesitaba más dinero, mucho más dinero, y lo necesitaba rápido. Así que había aceptado el empleo de conserje nocturna en el edificio corporativo más imponente de la ciudad, ese monstruo de cristal y acero de 30 pisos que dominaba el horizonte financiero como un titán de ambición y poder. El uniforme le quedaba grande. Las mangas del saco gris colgaban más allá de sus muñecas delgadas, y los pantalones se arrugaban sobre sus zapatos negros desgastados. Pero Carmen no se quejaba, nunca se quejaba. Había aprendido desde niña que quejarse era un lujo que la gente como ella no podía permitirse. Su padre había sido un obrero de construcción que murió cuando una viga mal asegurada cayó sobre él en una obra sin las medidas de seguridad adecuadas. Carmen tenía 12 años entonces. Su madre tuvo que limpiar casas ajenas para mantener a sus 3 hijos. Carmen era la mayor. Aprendió a cocinar, a lavar, a planchar, a cuidar a sus hermanos menores mientras su madre trabajaba 16 horas diarias. Aprendió a hacer su tarea escolar bajo la luz tenue de una lámpara prestada, sentada en el piso porque no tenían escritorio. Y aprendió algo más, algo que descubrió por accidente una tarde cuando encontró una enciclopedia abandonada en la basura. Tenía una memoria extraordinaria. Podía leer una página completa y recordarla palabra por palabra días después. Podía escuchar una conversación y repetirla con exactitud semanas más tarde. Cuando tenía 15 años, una profesora notó su habilidad y la animó a estudiar idiomas. Carmen aprendió inglés, escuchando la radio internacional que un vecino dejaba encendida todas las noches. Aprendió francés con libros prestados de la biblioteca municipal. Aprendió portugués, conversando con los comerciantes brasileños del mercado. Y aprendió italiano, alemán y mandarín básico, usando aplicaciones gratuitas en un teléfono de segunda mano que había comprado con sus propinas de mesera los fines de semana. Pero ese talento permaneció oculto, enterrado bajo las capas de necesidad inmediata y supervivencia diaria. Nadie en Montero Industries sabía que la mujer que limpiaba sus baños y vaciaba sus papeleras podía traducir simultáneamente en 6 idiomas, o que había memorizado la ubicación exacta de cada documento en cada oficina después de apenas 2 semanas de trabajo. Esa noche, la noche del jarrón roto, Carmen había cometido el error de limpiar el piso ejecutivo antes de las 10 de la noche. Normalmente esperaba hasta que todos se hubieran ido,
Pero su madre había tenido una crisis respiratoria esa tarde y Carmen necesitaba terminar temprano para pasar por la farmacia antes de que cerrara. Había subido al piso 30 con su carrito de limpieza, creyendo que la reunión de la junta directiva habría terminado. Pero Sebastián Montero todavía estaba allí, caminando de un lado a otro de su oficina, mientras hablaba por teléfono en un inglés rápido y furioso con alguien en Nueva York. Carmen intentó retroceder silenciosamente, pero su carrito golpeó el marco de la puerta. El sonido fue apenas audible, pero suficiente para que Montero volteara. Sus ojos grises la atravesaron con una mirada que Carmen sintió como un puñetazo en el estómago. Él no dijo nada. Solo señaló el jarrón de cristal veneciano que descansaba sobre una mesa auxiliar cerca de la ventana. El mensaje era claro: límpiate y desaparece. Carmen se apresuró hacia el jarrón. Sus manos temblaban mientras lo levantaba para limpiar la mesa debajo. El cristal era pesado, más pesado de lo que había anticipado. Sus dedos, entumecidos por el frío del aire acondicionado que mantenían a temperatura ártica en el piso ejecutivo, perdieron el agarre. El jarrón se deslizó. Carmen intentó atraparlo. Sus reflejos, normalmente rápidos, estaban lentos por el agotamiento de 3 noches sin dormir cuidando a su madre. El jarrón cayó. Y entonces vino el sonido, ese estallido violento que pareció congelar el tiempo mismo. Sebastián Montero cortó su llamada. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Carmen cayó de rodillas, sus manos moviéndose frenéticamente para recoger los fragmentos, murmurando disculpas que salían de su boca como un mantra desesperado. Lo siento, lo siento, lo siento mucho, señor Montero. Por favor, lo siento tanto. Fue un accidente, por favor. Pero Montero no escuchaba sus disculpas. Estaba mirando su teléfono nuevamente, escribiendo algo con dedos que se movían con la precisión de un cirujano. Cuando finalmente habló, su voz era fría como el hielo que servían en las copas de cristal durante las recepciones ejecutivas. ¿Sabes cuánto costaba ese jarrón? Carmen alzó la vista, los ojos vidriosos por las lágrimas que se negaba a derramar. No, señor, susurró. $50,000, dijo Montero. Era una pieza única del siglo XVIII, irreemplazable. Carmen sintió que el piso se abría bajo sus rodillas. $50,000. Esa cantidad representaba más dinero del que ella había visto en toda su vida. Más dinero del que podría ganar en 5 años de trabajo, más dinero del que necesitaba para salvar a su madre, y ella lo había destruido en un segundo de torpeza. Lo siento, repitió, su voz quebrándose. Lo pagaré, de alguna manera lo pagaré. Trabajaré horas extras. Acepto que me lo descuenten de mi sueldo. Haré lo que sea necesario. Montero la miró entonces, realmente la miró, y Carmen vio algo en sus ojos que le heló la sangre. No era ira, era indiferencia. Era la mirada de un hombre que miraba a un insecto molesto. No, dijo simplemente, estás despedida. Ve a Recursos Humanos mañana a primera hora para firmar tu liquidación. Y si intentas demandar o causar problemas, te aseguro que no volverás a trabajar en ninguna empresa de esta ciudad. Tengo contactos en todas partes. Carmen sintió que las palabras la golpeaban como piedras. Pero señor Montero, por favor, mi madre está enferma, necesito este trabajo. Por favor, deme otra oportunidad. La mirada de Montero se endureció. No es mi problema, dijo. Deberías haber pensado en tu madre antes de ser tan descuidada. Ahora vete antes de que llame a seguridad. Carmen se puso de pie con las piernas temblando. Los fragmentos de cristal crujían bajo sus zapatos mientras caminaba hacia la puerta. Podía sentir la sangre de sus manos cortadas manchando el uniforme. Podía sentir la mirada de Montero sobre su espalda como un peso físico. Podía sentir su futuro desmoronándose como el jarrón que había dejado caer. Pero entonces, justo cuando alcanzaba la puerta, escuchó otra voz. Una voz femenina, aguda y teñida, con una satisfacción apenas contenida. «Qué pena, Sebastián».
Espero que esto no arruine la presentación de mañana. Carmen se detuvo. Giró levemente la cabeza y vio a una mujer emergiendo de la sala de conferencias adyacente. Era Victoria Sandoval, la vicepresidenta de operaciones de Montero Industries. Victoria era alta, elegante, con cabello rubio platinado cortado en un bob perfecto que enmarcaba su rostro angular. Vestía un traje Armani color marfil que probablemente costaba más que el salario anual de Carmen. Sus tacones Louboutin repiqueteaban sobre el mármol mientras se acercaba al desastre con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos azules y fríos. Victoria había trabajado en Montero Industries durante 8 años. Había comenzado como asistente ejecutiva y había ascendido metódicamente a través de los rangos, utilizando una combinación de competencia genuina y manipulación calculada. Era brillante en su campo. Nadie podía negarlo. Tenía un MBA de una universidad Ivy League y conexiones familiares con varios miembros de la junta directiva, pero también tenía una ambición que la devoraba desde adentro, una necesidad insaciable de ser la número 1, de estar en la cima, de eliminar a cualquiera que percibiera como amenaza, y últimamente había comenzado a percibir a Sebastián Montero como un obstáculo en su camino hacia el control total de la compañía. Sebastián era 10 años menor que ella, pero había heredado la posición de CEO cuando su padre falleció inesperadamente 2 años atrás. Victoria había esperado que la Junta la nombrara a ella como CEO interina, dada su experiencia superior. En cambio, habían optado por el heredero directo. Desde entonces, Victoria había estado esperando pacientemente que Sebastián cometiera un error lo suficientemente grande como para justificar su destitución. Y mañana por la noche, mañana había una oportunidad de oro. Montero Industries estaba a punto de cerrar el trato más importante de su historia. Una fusión con un conglomerado japonés llamado Nakamura Corporation, que valdría $1.200 millones. El presidente de Nakamura, el señor Hiroshi Nakamura, y su equipo ejecutivo llegarían mañana por la noche para la cena final y la firma de contratos. Todo tenía que ser perfecto, absolutamente perfecto. Cualquier error podría hacer que los japoneses, conocidos por su meticulosidad y respeto por los detalles, se retiraran del acuerdo. Y Victoria había notado algo durante las últimas semanas de negociaciones. Sebastián Montero no hablaba japonés. Dependía completamente del intérprete contratado, un hombre llamado James Chen, que también hablaba mandarín y coreano. Pero Victoria había descubierto algo más. Había descubierto que James Chen tenía una debilidad por el juego. Había estado rastreando sus movimientos después de horas y sabía que James frecuentaba un casino clandestino en el distrito industrial. Y Victoria tenía contactos en ese casino. Contactos que podían asegurarse de que James Chen tuviera un pequeño accidente la noche antes de la reunión crucial. Mientras miraba el cristal roto esparcido por el piso de la oficina de Sebastián, Victoria sintió una chispa de inspiración. Esto era perfecto. Esto era incluso mejor de lo que había planeado. Si podía hacer que Sebastián pareciera incompetente frente a los japoneses, si podía orquestar una serie de fallos que hicieran que la Junta cuestionara su liderazgo, ella podría finalmente tomar lo que consideraba su derecho de nacimiento. «Sebastián», dijo Victoria con voz suave, casi maternal, «¿estás bien? Sé lo importante que era ese jarrón para ti. Tu padre lo compró en Venecia durante su luna de miel». Sebastián apretó la mandíbula. «Estoy bien, Victoria. Solo fue un objeto». Victoria asintió, pero sus ojos brillaban con algo que Carmen, todavía parada en el umbral de la puerta, reconoció instintivamente como peligro. «Es solo que», continuó Victoria, «con la presentación de mañana y todo el estrés que has estado manejando, me preocupa que estés sobrecargado. Quizás deberías considerar delegar más responsabilidades. La Junta
ha expresado algunas preocupaciones sobre tu capacidad para manejar la presión de este tipo de negociaciones internacionales. Sebastián la miró con ojos entrecerrados. No sé de qué estás hablando, Victoria. Todo está bajo control. Victoria sonrió. Por supuesto, Sebastián, solo me preocupo por ti. Somos un equipo, después de todo. Carmen sintió una náusea creciendo en su estómago. Había algo tóxico en el aire entre estos dos, algo que iba mucho más allá de la dinámica normal de colegas. Pero no era asunto suyo. Ya no tenía trabajo, ya no tenía manera de pagar los medicamentos de su madre, ya no tenía futuro. Se dio la vuelta para irse, pero su pie pisó un fragmento grande de cristal y su tobillo se dobló. Carmen se tambaleó, extendiendo la mano para apoyarse contra el marco de la puerta. Al hacerlo, su otra mano golpeó accidentalmente un portafolio de cuero que alguien había dejado descansando contra la pared. El portafolio cayó abierto, y docenas de documentos se derramaron sobre el piso. Carmen maldijo en voz baja y se agachó inmediatamente para recogerlos. Sus manos se movían rápidamente, recogiendo hojas que estaban impresas en japonés. Sus ojos, entrenados por años de lectura rápida, escanearon automáticamente el contenido. Y entonces se quedó paralizada. Los documentos eran contratos de la fusión con Nakamura Corporation, pero había algo terriblemente mal con ellos. Los números no coincidían. En la versión en inglés, que estaba engrapada con la versión en japonés, el precio de compra de ciertos activos estaba listado como $200 millones. Pero en la versión japonesa, la cifra era de $200.000. Era un error de traducción, posiblemente un error tipográfico, pero era un error catastrófico. Si estos contratos se firmaban tal como estaban, Montero Industries estaría vendiendo activos por una fracción de su valor real. Perderían cientos de millones. Carmen parpadeó, releyendo las cifras para asegurarse. No podía estar equivocada. Había estudiado japonés durante 3 años. No era fluida en conversación, pero podía leer kanji y números con facilidad. Esto era definitivamente un error. Un error que podría destruir la compañía. Miró hacia arriba. Sebastián y Victoria todavía estaban discutiendo en voz baja. Ninguno de los dos le prestaba atención. Carmen sabía que debería decir algo. Debería advertirles sobre el error. Pero una voz oscura en el fondo de su mente le susurraba venganza. Este hombre acababa de destruir su vida sin pensarlo 2 veces. Este hombre ni siquiera sabía su nombre después de 6 meses de limpiar su oficina todas las noches. Este hombre la había tratado como basura. ¿Por qué debería ella salvarlo? Que se hundiera, que perdiera sus millones, que sintiera una fracción del dolor que ella estaba sintiendo ahora. Carmen recogió los documentos y los metió de vuelta en el portafolio. Se puso de pie. Dejó el portafolio contra la pared y salió de la oficina sin decir palabra. Caminó hacia el elevador con pasos que sonaban demasiado fuertes en el silencio del corredor vacío. Presionó el botón. Las puertas se abrieron. Entró. Las puertas comenzaron a cerrarse. Y entonces, en el último segundo, Carmen extendió la mano y presionó el botón para detenerlas. No podía hacerlo. No importaba cuánto la hubieran lastimado, no importaba cuán injusto había sido Sebastián Montero. No podía dejar que una compañía entera se hundiera, que cientos de empleados inocentes perdieran sus trabajos, que inversionistas perdieran sus ahorros, todo por venganza personal. Carmen salió del elevador y corrió de vuelta a la oficina de Montero. Sebastián estaba solo ahora. Victoria se había ido. Él estaba de pie frente a la ventana panorámica, mirando la ciudad iluminada abajo, con las manos en los bolsillos de su traje gris oscuro. Carmen tocó la puerta suavemente. Montero se giró, sorpresa y molestia cruzando su rostro. «¿Qué parte de Vete no entendiste?», preguntó. Carmen respiró hondo. «Señor Montero, necesito hablar con usted. Es sobre los contratos de Nakamura. Hay un error grave en la traducción».
Montero la miró como si hubiera perdido la razón. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo sabrías tú algo sobre contratos corporativos? Carmen sintió su cara arder. Sé leer japonés, señor, y vi los documentos cuando cayeron del portafolio. Los números en la versión japonesa no coinciden con la versión en inglés. Si firman esos contratos tal como están, perderán millones. Hubo un largo silencio. Sebastián Montero la miraba fijamente, sus ojos grises escaneando su rostro, como si intentara determinar si estaba loca o si esto era algún tipo de broma cruel. «Una conserje que lee japonés», dijo finalmente, su voz cargada de escepticismo. «Perdóname si encuentro eso un poco difícil de creer». Carmen sintió la humillación quemándole la piel, pero mantuvo la mirada firme. «Puede creerme o no, señor Montero. Solo estoy tratando de ayudar. Si revisa los documentos con un traductor profesional, verá que tengo razón. Específicamente en la sección 3, párrafo 4, subsección B. El precio de transferencia de los activos inmobiliarios está listado como Nihyu-man en lugar de Nioku. Eso es 200.000 en lugar de 200 millones. Sebastián la miró durante un momento más y entonces caminó hacia su escritorio. Presionó un botón en su teléfono. «Necesito que vengas a mi oficina inmediatamente», dijo cuando alguien contestó. «Trae los contratos de Nakamura. Todos». Colgó y miró a Carmen. «Siéntate», ordenó, señalando una silla frente a su escritorio. «No te vayas. Hagamos un juego para quienes prestan atención. Escribe la palabra contratos en los comentarios. Solo los que llegaron hasta aquí entenderán. Sigamos». 5 minutos después, un hombre entró en la oficina. Era alto, de aspecto asiático, vestido con un suéter casual y jeans. Sebastián lo presentó como James Chen, el intérprete. James parecía confundido sobre por qué lo habían llamado tan tarde. Sebastián le explicó brevemente la situación, señalando a Carmen que permanecía sentada rígidamente en la silla, sintiéndose completamente fuera de lugar en su uniforme manchado de sangre. James frunció el ceño, pero abrió su maletín y sacó copias de los contratos. Pasó varios minutos revisándolos, su ceño frunciéndose cada vez más. Finalmente alzó la vista, su rostro pálido. «Tiene razón», dijo en voz baja. «Hay un error tipográfico en la versión japonesa. Varios errores, de hecho. Este no es el único. Hay inconsistencias en al menos 4 secciones diferentes. Si hubiéramos firmado estos contratos, habría sido un desastre legal». Sebastián se dejó caer en su silla, pasándose las manos por el cabello. «¿Cómo es posible esto? Tú revisaste todos los documentos personalmente». James se veía genuinamente angustiado. «Lo hice, lo juro, pero estos no son los documentos que yo preparé. Alguien los cambió. Alguien tuvo que haber accedido a los archivos y modificado las versiones finales después de que yo las revisé la semana pasada». Sebastián se quedó muy quieto. Sus ojos se entrecerraron mientras procesaba esta información. «¿Quién tiene acceso a los archivos de Nakamura?». James enumeró con los dedos. «Tú, yo, Victoria, el equipo legal y los asistentes ejecutivos, básicamente todos en el equipo de adquisiciones». Sebastián asintió lentamente, su expresión volviéndose cada vez más sombría. «Necesito que me hagas un favor, James. No le digas a nadie sobre esto todavía. Actúa como si nada hubiera pasado. Mantén los contratos originales contigo en todo momento. Vamos a necesitar versiones correctas impresas para mañana, pero quiero que solo tú y yo sepamos que hubo un problema». James asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. «Entendido. Me quedaré trabajando esta noche para preparar nuevas versiones. Las traeré personalmente mañana». Después de que James se fue, Sebastián miró a Carmen durante un largo rato. Ella se retorció incómodamente bajo su escrutinio, consciente de su apariencia desaliñada, de las manchas de sangre en sus manos, del desastre que había causado apenas media hora antes. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó Sebastián finalmente. «¿Por qué me advertiste sobre los contratos después de que te despedí?». Carmen no supo qué responder. La verdad era compleja.
Era porque no podía vivir consigo misma si permitía que tanta gente sufriera por su silencio. Era porque había sido criada por una madre que le enseñó que hacer lo correcto era más importante que la satisfacción personal. Era porque, a pesar de todo, ella no era una persona cruel, porque era lo correcto, dijo simplemente. Sebastián asintió lentamente. ¿Dónde aprendiste japonés? Carmen le contó entonces. No todo, no los detalles dolorosos de su infancia, pero lo suficiente. Le habló sobre su habilidad para los idiomas, sobre las noches estudiando bajo la luz tenue, sobre los libros prestados y las aplicaciones gratuitas. Le habló sobre su memoria fotográfica, sobre cómo podía recordar conversaciones completas y páginas enteras de texto. Sebastián la escuchaba con una expresión que Carmen no podía descifrar. Cuando ella terminó, él se inclinó hacia adelante, juntando las manos sobre el escritorio. ¿Qué otros idiomas hablas?, preguntó. Carmen enumeró inglés, francés, portugués, italiano, alemán básico, mandarín básico. Sebastián silbó suavemente. «Y estás trabajando como conserje». No es una pregunta sino una afirmación, teñida con algo que podría haber sido vergüenza. Carmen se encogió de hombros. «Necesitaba el trabajo, señor Montero. Mi madre está enferma, los medicamentos son caros. No tuve tiempo de buscar algo que coincidiera con mis habilidades». Sebastián se puso de pie y caminó hacia la ventana. Habló sin mirarla. «Sobre tu despido», dijo. «Fue una reacción exagerada de mi parte. Estaba estresado y te traté injustamente». Carmen sintió un destello de esperanza, pero lo aplastó inmediatamente. No podía permitirse esperanzas. Sebastián continuó. «Me gustaría ofrecerte una compensación, no solo el sueldo que te debo, sino un bono por salvar potencialmente esta fusión. Digamos, $50,000. Carmen dejó de respirar. $50,000. El costo del jarrón. Suficiente dinero para pagar un año completo de tratamientos para su madre, pero Sebastián todavía no había terminado. «Y me gustaría ofrecerte un nuevo trabajo», continuó. «No como conserje, como asistente de adquisiciones internacionales. Trabajarías directamente conmigo en las negociaciones con Nakamura y futuros socios extranjeros. El salario sería 4 veces lo que ganabas antes, con seguro médico completo para ti y tu madre». Carmen sintió lágrimas quemando sus ojos. Esto no podía ser real. Cosas así no le pasaban a personas como ella. «Señor Montero», tartamudeó, «yo no tengo educación formal, no tengo título universitario, no tengo experiencia en negocios corporativos». Sebastián se giró para mirarla. «Tienes algo mejor que un título», dijo. «Tienes talento natural y integridad. Acabas de demostrarme ambas cosas. El resto podemos enseñártelo». Carmen se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, manchándose la cara con la sangre seca que todavía cubría sus dedos. «Acepto», susurró. «Gracias, señor Montero. Gracias». Sebastián asintió. «Preséntate el lunes a las 8 de la mañana. Recursos Humanos tendrá tu nuevo contrato listo». «Y Carmen», añadió cuando ella se ponía de pie para irse, «llámame Sebastián cuando estemos trabajando juntos. El señor Montero era mi padre». Carmen asintió, todavía sin poder creer completamente lo que acababa de suceder. Salió de la oficina flotando, sus pies apenas tocando el suelo. Todo el dolor y la humillación de la noche parecían haber sido un sueño terrible, pero lo que ninguno de ellos sabía era que Victoria Sandoval había estado escuchando toda la conversación desde su propia oficina, que compartía una pared delgada con la de Sebastián. Había escuchado cada palabra. Había escuchado sobre los errores en los contratos, sobre la conserje que hablaba japonés, sobre la oferta de trabajo que Sebastián le había hecho, y Victoria estaba furiosa. No solo furiosa, estaba aterrorizada, porque ella era quien había modificado los contratos. Ella había pagado a un hacker para que accediera al sistema y cambiara las cifras en los documentos japoneses. El plan había sido simple.
Los japoneses descubrirían el error durante la reunión, se sentirían insultados por la falta de profesionalismo y se retirarían del trato. La Junta culparía a Sebastián por el fiasco. Él sería destituido y ella finalmente tendría su oportunidad de tomar el control. Pero ahora todo se estaba desmoronando. Esa maldita conserje había arruinado todo, y peor aún, Sebastián la estaba contratando, la estaba poniendo en una posición donde tendría acceso a información sensible, donde podría descubrir más cosas. Victoria se paseaba por su oficina, su mente trabajando furiosamente. Necesitaba un nuevo plan. Necesitaba deshacerse de Carmen Flores antes de que pudiera convertirse en un problema mayor. Y necesitaba hacerlo de una manera que no levantara sospechas. Tomó su teléfono y marcó un número que tenía guardado bajo un nombre falso. Cuando contestaron, habló en voz baja y urgente. «Tengo un trabajo para ti», dijo. «Necesito información sobre una mujer, Carmen Flores. Quiero saber todo sobre ella, su familia, sus deudas, sus debilidades, todo. Y lo necesito para mañana por la mañana». La voz al otro lado confirmó la solicitud. Victoria colgó y sonrió. Si no podía detener a Carmen directamente, encontraría otra manera. Siempre había otra manera. Solo necesitaba ser paciente e inteligente, y Victoria Sandoval era ambas cosas. El fin de semana pasó en un borrón para Carmen. Le contó a su madre sobre el nuevo trabajo, omitiendo los detalles sobre el despido y el jarrón roto. Lucía Flores lloró de felicidad al escuchar sobre el aumento de salario y el seguro médico. Finalmente podrían pagar los tratamientos sin tener que escoger entre medicina y comida. Finalmente podrían respirar. Carmen pasó el sábado comprando ropa apropiada para su nuevo puesto. No tenía mucho dinero todavía. El bono de $50,000 no llegaría hasta su primer cheque de pago, pero había ahorrado un poco y lo usó para comprar 2 trajes sencillos de una tienda de descuento y un par de zapatos negros que no estaban desgastados. Se miró en el espejo del probador y apenas se reconoció. La mujer que le devolvía la mirada no parecía una conserje, parecía una profesional. Parecía alguien que pertenecía a un edificio de oficinas corporativo. Carmen sintió una ola de orgullo mezclada con miedo. Podía hacer esto, tenía que hacer esto. El lunes por la mañana, Carmen llegó a Montero Industries a las 7:45. Llevaba puesto uno de sus trajes nuevos, un conjunto gris oscuro con una blusa blanca. Había pasado 1 hora esa mañana peinándose el cabello, intentando ocultar las canas y lograr que su trenza luciera profesional en lugar de descuidada. Se había puesto un toque de maquillaje, algo que rara vez hacía. Cuando entró al vestíbulo, el guardia de seguridad que normalmente la saludaba con un asentimiento casual, la detuvo. «Disculpe, señorita», dijo. «¿Tiene cita?» Carmen parpadeó. Y entonces se dio cuenta de que no la había reconocido. «Soy Carmen Flores», dijo. «Trabajo aquí». El guardia consultó su lista y sus ojos se abrieron con sorpresa. «Ah, sí, aquí está. Asistente de adquisiciones internacionales. Disculpe, señorita Flores. No la reconocí. Puede subir al piso 29, Oficina de Recursos Humanos». Carmen asintió y caminó hacia los elevadores, sintiendo una satisfacción secreta. Ya no era invisible, ya no era solo otra empleada de limpieza que nadie notaba. En Recursos Humanos, una mujer llamada Patricia la recibió con una sonrisa profesional. Le entregó un paquete grueso de documentos para firmar, explicando los términos de su nuevo contrato, los beneficios de salud, las políticas de la compañía. Carmen leyó todo cuidadosamente, su memoria fotográfica registrando cada palabra. Cuando llegó a la sección de salario, tuvo que contener un jadeo. No eran solo 4 veces su salario anterior como conserje, era casi 6 veces más. Más dinero del que jamás había imaginado ganar. Patricia notó su expresión. «Es un buen paquete, ¿verdad?», dijo con una sonrisa. «El señor Montero es generoso con los empleados que demuestran valor excepcional».
Carmen firmó los documentos con manos temblorosas. Después, Patricia la llevó en un recorrido por las instalaciones que Carmen nunca había visto durante sus turnos nocturnos. Le mostró la cafetería ejecutiva donde podría almorzar gratuitamente. Le mostró el gimnasio en el piso 15. Le mostró la sala de conferencias con vistas panorámicas de la ciudad donde tendría reuniones. Finalmente, la llevó al piso 30, donde Sebastián Montero tenía su oficina. «Tu escritorio está aquí», dijo Patricia, señalando un espacio amplio justo afuera de la oficina de Sebastián. «Tendrás tu propia computadora, acceso a todos los sistemas de la compañía y línea directa con el señor Montero. Él te dará tus tareas específicas cuando llegue. Generalmente llega alrededor de las 8:30». Carmen se sentó en su nueva silla, sintiendo el cuero suave bajo sus piernas. El escritorio estaba impecable, con una computadora de pantalla grande, un teléfono multilínea, organizadores de papel, lapiceros caros en un soporte de mármol. Todo era tan diferente del carrito de limpieza con sus trapos y botellas de productos químicos que había empujado por estos mismos corredores apenas unos días atrás. Miró alrededor del piso ejecutivo. Algunas personas ya estaban en sus oficinas, trabajando temprano. Un hombre con lentes gruesos y corbata azul la miró con curiosidad mientras pasaba con una taza de café. Una mujer más joven, posiblemente otra asistente, le dio una sonrisa amigable y un pequeño saludo con la mano. Y entonces Carmen vio a Victoria Sandoval saliendo de su oficina al final del corredor. Victoria vestía un traje Chanel color crema que probablemente costaba más que todo el guardarropa de Carmen combinado. Su cabello estaba peinado en ondas perfectas. Sus tacones Jimmy Choo resonaban con autoridad contra el piso. Cuando sus ojos encontraron a Carmen, se detuvo. Por un momento, algo oscuro cruzó su rostro, algo que Carmen no podía identificar completamente, pero que le causó un escalofrío. Pero entonces Victoria sonrió, una sonrisa brillante y perfecta que no alcanzaba sus ojos, y caminó hacia ella. «Tú debes ser Carmen», dijo, extendiendo una mano perfectamente manicurada. «Soy Victoria Sandoval, vicepresidenta de operaciones. Sebastián me contó sobre ti. Bienvenida al equipo». Carmen estrechó su mano, notando el agarre firme, casi dolorosamente firme. «Gracias, señorita Sandoval. Es un placer conocerla». Victoria soltó su mano y se apoyó contra el escritorio de Carmen en una postura casual que de alguna manera se sentía invasiva. «Entiendo que tienes un talento impresionante para los idiomas», dijo. «Eso será muy útil. Las negociaciones internacionales pueden ser complicadas. Hay mucho que aprender. Mucho que podría salir mal si no tienes experiencia». Había algo en su tono que hacía que las palabras sonaran como una amenaza velada. Carmen mantuvo su expresión neutral. «Estoy dispuesta a aprender», dijo. «Sebastián, el señor Montero, ha sido muy amable al darme esta oportunidad». Victoria sonrió nuevamente, esa misma sonrisa fría. «Sí, Sebastián puede ser muy impulsivo a veces. Espero que entiendas la responsabilidad que viene con esta posición. Los errores en este nivel pueden costar a la compañía millones, pueden arruinar carreras». Carmen sintió su estómago retorcerse, pero mantuvo la mirada firme. «Lo entiendo, señorita Sandoval». Victoria asintió y se enderezó. «Bien, entonces estoy segura de que nos llevaremos muy bien. Si necesitas alguna guía, mi puerta siempre está abierta». Se dio la vuelta y caminó de regreso a su oficina, sus tacones repiqueteando un ritmo que sonaba ominoso. Carmen exhaló lentamente, dándose cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Había algo profundamente perturbador en Victoria Sandoval, algo que le recordaba a las serpientes que había visto en documentales, hermosas y mortales. A las 8:30, Sebastián Montero llegó. Vestía un traje negro impecable con una corbata gris oscuro. Llevaba un maletín de cuero en una mano y un café en la otra. Cuando vio a Carmen sentada en su nuevo escritorio, asintió con aprobación. «Buenos días, Carmen», dijo. «Patricia te mostró todo.
Carmen se puso de pie rápidamente. Sí, señor Montero, Sebastián. Quiero decir, Sebastián. Él sonrió levemente ante su torpeza. Relájate. Sé que esto es nuevo para ti. Vamos a mi oficina. Tenemos mucho que discutir antes de esta noche. Carmen lo siguió a su oficina. El vidrio del jarrón roto había sido completamente limpiado. No quedaba ningún rastro del incidente que había cambiado su vida. Sebastián se sentó detrás de su escritorio y le indicó que tomara asiento. Sacó una carpeta gruesa de su maletín. «Esta noche es crucial», comenzó. «El señor Nakamura y su equipo llegarán a las 7. Tendremos una cena en el salón privado del restaurante Matsuri. Después de la cena firmaremos los contratos preliminares. Todo tiene que ir perfectamente. Quiero que estés allí», continuó. «James Chen será el intérprete principal, pero tú estarás monitoreando todo para asegurarte de que no haya más errores de traducción. También quiero que observes el lenguaje corporal de los japoneses. A veces, las señales no verbales dicen más que las palabras». Carmen asintió, su corazón latiendo rápido. Esto era mucho más de lo que había anticipado para su primer día. «¿Hay algo específico que deba saber sobre el protocolo japonés?», preguntó. Sebastián pasó la siguiente hora educándola. Le habló sobre la importancia del intercambio de tarjetas de presentación, sobre cómo recibirlas con 2 manos y examinarlas respetuosamente antes de guardarlas. Le habló sobre la jerarquía en las reuniones de negocios japonesas, sobre cómo el miembro más importante del equipo hablaría menos, pero sus palabras tendrían más peso. Le habló sobre los silencios en la conversación, cómo no debían llenarse ansiosamente, sino respetados como momentos de reflexión. Carmen absorbía toda la información como una esponja. Su memoria fotográfica registraba cada detalle, cada matiz. El día pasó en un torbellino de preparación. Carmen revisó todos los contratos nuevamente, verificando cada línea en japonés contra la versión en inglés. Encontró 2 pequeños errores más que James había pasado por alto, sutilezas en el lenguaje formal que cambiaban ligeramente el tono, pero no el contenido sustancial. Sebastián estaba impresionado. «Eres meticulosa», dijo. «Eso es exactamente lo que necesito». A las 5 de la tarde, Carmen fue al baño para cambiarse. Había traído un vestido negro sencillo y elegante que había comprado el fin de semana específicamente para ocasiones formales. Se peinó el cabello suelto por primera vez en meses, dejando que las ondas naturales enmarcaran su rostro. Se maquilló con cuidado, usando un tutorial de YouTube que había visto la noche anterior. Cuando se miró en el espejo, casi no se reconoció. La mujer que le devolvía la mirada se veía profesional, competente, confiada, pero por dentro, Carmen estaba aterrorizada. Esto era su gran oportunidad. Si cometía un error esta noche, si decía algo inapropiado o malinterpretaba algo crucial, perdería todo. Volvería a ser nadie. Volvería a la invisibilidad. A las 6:45, Carmen, Sebastián, James Chen y Victoria Sandoval salieron del edificio en una limusina negra hacia el restaurante Matsuri. El trayecto fue tenso y silencioso. Sebastián revisaba sus notas. James practicaba frases en japonés en voz baja. Victoria miraba por la ventana con expresión impasible. Carmen mantenía las manos juntas sobre su regazo, tratando de calmar sus nervios. Cuando llegaron al restaurante, un establecimiento elegante en el distrito financiero conocido por su auténtica cocina kaiseki, el equipo japonés ya estaba esperando en el vestíbulo privado. Hiroshi Nakamura era un hombre de unos 60 años, de estatura baja pero con presencia imponente. Vestía un traje oscuro perfectamente cortado y tenía cabello completamente blanco peinado hacia atrás. Sus ojos oscuros eran penetrantes e inteligentes. Estaba acompañado por 3 colegas, un hombre más joven que fue presentado como su hijo y vicepresidente, Kenji Nakamura, una mujer de mediana edad que era la directora legal, y un hombre mayor que era el contador principal.
Sebastián se inclinó en una reverencia respetuosa, y Carmen lo imitó, asegurándose de inclinarse un grado más bajo, ya que ella tenía el rango más bajo del grupo. Hiroshi Nakamura correspondió la reverencia, y entonces comenzó el ritual del intercambio de tarjetas. Carmen había traído tarjetas que Patricia le había dado esa tarde, simples cartulinas blancas con su nombre y nuevo título. Cuando Hiroshi le entregó su tarjeta, ella la recibió con 2 manos, la examinó cuidadosamente, leyó su nombre en voz alta para mostrar respeto y la guardó en el bolsillo de su vestido con cuidado. Notó que Hiroshi parecía apreciar su atención al protocolo. La cena comenzó en un salón privado con paredes shoji y un jardín zen visible a través de ventanas de piso a techo. Se sentaron en una mesa baja con cojines sabutón. Carmen se sentó en seiza, la posición tradicional japonesa con las piernas dobladas bajo el cuerpo, a pesar de que le causaba incomodidad porque no estaba acostumbrada. Pero sabía que los gestos importaban. Los meseros trajeron curso tras curso de comida exquisita, sashimi delicadamente cortado, tempura ligera y crujiente, sopa de miso aromática, arroz cocido a la perfección. La conversación fluyó en una mezcla de inglés y japonés. James interpretaba fluidamente y Carmen escuchaba atentamente cada palabra. Todo parecía ir bien. Hiroshi y Sebastián discutían los detalles finales de la fusión con aparente satisfacción mutua. Kenji Nakamura compartía anécdotas sobre la industria en Japón. La atmósfera era cordial y profesional. Pero entonces, justo cuando servían el postre, un delicado pastel de té verde matcha, Hiroshi Nakamura dijo algo en japonés que hizo que Carmen se pusiera tensa. James tradujo. El señor Nakamura dice que está muy impresionado con la profesionalidad de Montero Industries y espera que podamos finalizar los acuerdos de distribución exclusiva en los términos discutidos. Carmen frunció el ceño. Eso no era exactamente lo que Hiroshi había dicho. Había dicho algo sobre acuerdos de distribución compartida, no exclusiva. Era una diferencia sutil pero significativa. Miró a James, quien parecía completamente relajado y no mostró ninguna señal de haber notado el error. Carmen sintió su corazón acelerarse. ¿Debería decir algo? ¿Debería corregir a James frente a todos? Eso sería increíblemente descortés y podría avergonzar a James, dañar su relación profesional con Sebastián y potencialmente ofender a los japoneses al implicar que su intérprete no era competente, pero si no decía nada, Sebastián podría estar aceptando términos que no comprendía completamente. Carmen tomó una decisión. Se inclinó ligeramente hacia Sebastián y susurró en su oído en español, un idioma que ninguno de los japoneses parecía hablar según las biografías que había revisado. Creo que hay un malentendido sobre los términos de distribución. Podríamos necesitar clarificación. Sebastián la miró con ojos entrecerrados y entonces asintió casi imperceptiblemente. Se volvió hacia Hiroshi con una sonrisa. Señor Nakamura, solo para asegurarnos de que estamos alineados completamente, ¿podría elaborar sobre su visión para los acuerdos de distribución? Hiroshi pareció sorprendido por la pregunta, pero respondió detalladamente en japonés. Esta vez, James tradujo correctamente: distribución compartida con otros socios estratégicos, no exclusividad. Sebastián agradeció la clarificación y la conversación continuó. Carmen sintió que el nudo en su estómago se aflojaba ligeramente. Había evitado un problema potencial sin causar una escena, pero notó que Victoria la miraba desde el otro lado de la mesa con ojos entrecerrados. Cuando terminó la cena, se trasladaron a una sala de conferencias privada adyacente para la firma de contratos. Los documentos fueron colocados sobre una mesa larga de caoba. Hiroshi y su equipo legal comenzaron a revisarlos cuidadosamente. Carmen observaba sus rostros, buscando cualquier señal de incomodidad o confusión. Todo parecía proceder sin problemas hasta que la directora legal japonesa,
Una mujer llamada señora Tanaka frunció el ceño mientras leía una sección particular. Dijo algo en japonés a Hiroshi en voz baja. Hiroshi respondió brevemente y entonces se volvió hacia Sebastián. «Disculpe, señor Montero», dijo Hiroshi en inglés formal, «pero hay una cláusula en la sección 7 que no habíamos discutido previamente. Se refiere a la transferencia de propiedad intelectual de nuestras patentes existentes. Esto no estaba en las negociaciones originales». Sebastián pareció genuinamente confundido. Cogió su copia del contrato y buscó la sección 7. Carmen vio su rostro palidecer mientras leía. «Señor Nakamura, tiene razón», dijo Sebastián cuidadosamente. «Esto no debería estar aquí. Debe haber sido un error en la preparación del documento final. Permítame verificar con mi equipo legal». Se volvió hacia Victoria, quien había estado sentada silenciosamente durante toda la cena. «Victoria, ¿sabes algo sobre esta cláusula?» Victoria abrió su propia copia del contrato, su expresión perfectamente neutral. «No tengo idea de cómo llegó ahí, Sebastián. Yo no aprobé ningún cambio a los términos originales. Quizás fue un error del departamento legal». Sebastián apretó la mandíbula. «Señor Nakamura, le ofrezco mis más sinceras disculpas. Claramente ha habido un error grave en la preparación de estos documentos. Le pido que nos dé 24 horas para investigar cómo sucedió esto y preparar contratos correctos que reflejen exactamente lo que negociamos». Hiroshi intercambió miradas con su equipo. El silencio en la sala se extendió, pesado e incómodo. Carmen podía sentir la tensión creciendo. Los japoneses valoraban la precisión y la atención al detalle por encima de casi todo. Este tipo de error podría interpretarse como falta de respeto o incompetencia. Finalmente, Hiroshi habló. «Señor Montero, aprecio su honestidad. Sin embargo, debo expresar mi preocupación. Esta es la segunda inconsistencia que hemos encontrado en documentos relacionados con nuestra fusión. La primera fue corregida antes de esta reunión, según me informaron. Pero 2 errores de esta magnitud sugieren problemas sistémicos en sus procesos internos». Carmen sintió su corazón hundirse. Hiroshi continuó. «En Nakamura Corporation tomamos estas cosas muy seriamente. La precisión no es negociable». Genji Nakamura, el hijo, habló por primera vez. «Padre, quizás deberíamos reconsiderar si Montero Industries tiene la capacidad operacional para manejar una fusión de esta escala». Sebastián se puso pálido. «Señor Nakamura, le aseguro que estos errores no representan la calidad de nuestras operaciones. Tenemos salvaguardas en su lugar. Alguien claramente las evadió y descubriremos quién y cómo. Pero por favor, no juzgue a toda nuestra compañía por estos incidentes aislados». Hiroshi se puso de pie y su equipo lo imitó. «Señor Montero, necesito consultar con mis colegas. ¿Podría darnos unos momentos a solas?» Sebastián asintió rápidamente. «Por supuesto, tomaremos un receso. Estaremos esperando afuera». Salieron de la sala de conferencias hacia un corredor privado. Sebastián se apoyó contra la pared, pasándose las manos por el cabello en un gesto de frustración absoluta. «Esto es un desastre», murmuró. «Un maldito desastre». Victoria se acercó, su voz suave y aparentemente comprensiva. «Sebastián, no es culpa tuya. Claramente alguien en el equipo legal cometió errores graves. Necesitamos identificarlos y despedirlos inmediatamente para mostrarle a Nakamura que tomamos esto seriamente». Pero Carmen estaba pensando, 2 errores convenientemente diseñados para sabotear la fusión. El primero en los números de traducción, el segundo en las cláusulas contractuales. Ambos lo suficientemente sutiles como para pasar desapercibidos hasta el último momento, pero lo suficientemente graves como para causar daño real. Esto no era incompetencia, esto era sabotaje deliberado. Y alguien con acceso de alto nivel a los documentos tendría que estar involucrado. Carmen miró a Victoria, quien estaba consolando a Sebastián con palabras tranquilizadoras. Notó algo,
un pequeño detalle que su memoria fotográfica captó. Cuando Sebastián había preguntado a Victoria sobre la cláusula problemática, ella había dicho que no tenía idea de cómo llegó ahí, pero no había parecido sorprendida. No había mostrado la confusión genuina que alguien mostraría al descubrir un error tan grave. Su reacción había sido demasiado controlada, demasiado preparada. Carmen sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Era posible? ¿Podría Victoria estar saboteando deliberadamente la fusión? ¿Pero por qué? ¿Qué tendría que ganar destruyendo el trato más importante de la compañía? A menos que quisiera que Sebastián fracasara, a menos que quisiera que la Junta lo viera como incompetente para poder tomar su lugar. Carmen recordó la conversación que había escuchado la noche del jarrón roto, los comentarios velados de Victoria sobre la Junta expresando preocupaciones sobre Sebastián, su sugerencia de que debería delegar más responsabilidades. Recordó la mirada en los ojos de Victoria cuando Carmen había sido contratada, esa mezcla de furia y miedo apenas contenida. Todo comenzaba a tener sentido, pero Carmen no tenía pruebas, solo tenía sospechas y observaciones. No podía acusar a una vicepresidenta de sabotaje corporativo basándose en una sensación instintiva. Necesitaba evidencia concreta. James Chen salió del baño, secándose las manos. Se veía estresado. «No puedo creer que esto esté pasando», dijo. «Revisé esos contratos personalmente antes de imprimirlos esta tarde. Esa cláusula no estaba ahí, lo juro». «¿A qué hora los imprimiste?», preguntó Carmen de repente. James la miró. «Alrededor de las 4 de la tarde. Los imprimí en la impresora del piso 30, las copias para Nakamura, y las dejé en la sala de conferencias para asegurarme de que estuvieran listas para esta noche». Carmen sintió su pulso acelerarse. «¿Las dejaste solas en la sala de conferencias?». James asintió. «Solo por unos 20 minutos, mientras bajaba a buscar más tinta. Cuando regresé, todo estaba igual. Pero 20 minutos era tiempo suficiente para que alguien cambiara los documentos. Alguien que supiera exactamente dónde buscar y qué cambiar. Alguien con acceso al edificio y conocimiento de los procedimientos». Carmen miró a Sebastián. «¿Hay cámaras de seguridad en la sala de conferencias?». Sebastián negó con la cabeza. «No dentro de las salas, solo en los corredores». «Pero Carmen, ¿por qué preguntas?». Carmen dudó. No podía acusar a Victoria sin pruebas, pero podía sembrar la semilla de la investigación. Solo estaba pensando que si alguien modificó los documentos después de que James los preparó, las cámaras de los corredores mostrarían quién entró a la sala de conferencias durante ese período de 20 minutos. Sebastián la miró con nueva comprensión. «Tienes razón. Necesito llamar a seguridad y obtener esas grabaciones ahora mismo». Sacó su teléfono y marcó. Mientras hablaba con el jefe de seguridad, Carmen notó que Victoria se había alejado unos pasos, su teléfono en la mano, escribiendo un mensaje rápidamente. Sus dedos se movían con urgencia sobre la pantalla. Un momento después, guardó el teléfono y regresó como si nada hubiera pasado. 10 minutos más tarde, la puerta de la sala de conferencias se abrió. Hiroshi Nakamura salió, su expresión seria. «Señor Montero, hemos tomado una decisión». Sebastián se enderezó, preparándose para lo peor. «Hemos decidido proceder con la fusión», dijo Hiroshi, y Carmen casi sintió que sus rodillas se doblaban de alivio. Pero continuó, «con condiciones. Primero, queremos una auditoría completa de sus procesos internos de documentación y control de calidad. Segundo, queremos que la persona responsable de estos errores sea identificada y que se tomen acciones disciplinarias apropiadas. Tercero, queremos que alguien de su equipo con capacidades de verificación independiente esté presente en todas las futuras comunicaciones y preparaciones de documentos. Alguien en quien podamos confiar para detectar errores antes de que lleguen a nosotros». Sebastián asintió vigorosamente. «Por supuesto, señor Nakamura. Acepto todas sus condiciones».
Y respecto a la tercera condición, sugiero que Carmen Flores, mi nueva asistente de adquisiciones internacionales, asuma ese rol. Ella ha demostrado una atención excepcional al detalle y ha sido instrumental en identificar los errores previos. Hiroshi miró a Carmen, evaluándola con esos ojos penetrantes. Señorita Flores, ¿estaría dispuesta a asumir esta responsabilidad? Carmen tragó saliva. Sí, señor Nakamura, sería un honor. Hiroshi asintió lentamente. Entonces tenemos un acuerdo. Firmaremos los contratos corregidos mañana a las 6 de la tarde. Espero que no haya más sorpresas. Sebastián extendió su mano. No las habrá. Tiene mi palabra. Después de que los japoneses se fueron, Sebastián se volvió hacia su equipo. Victoria, James, quiero que regresen al edificio ahora mismo. Necesitamos revisar las grabaciones de seguridad y llegar al fondo de esto. Vamos, el viaje de regreso a Montero Industries fue aún más tenso que el viaje de ida. Victoria permanecía en silencio, mirando por la ventana. James murmuraba para sí mismo, claramente atormentado por los errores. Carmen observaba a Victoria en el reflejo del vidrio, notando la rigidez en sus hombros, la forma en que sus dedos tamborilear nerviosamente contra su bolso de diseñador. Cuando llegaron al edificio, eran casi las 11 de la noche. El vestíbulo estaba vacío, excepto por el guardia de seguridad nocturno. Subieron al piso de seguridad, donde el jefe de seguridad, un hombre corpulento llamado Ricardo, ya había preparado las grabaciones. «Señor Montero», dijo, «tengo las grabaciones del corredor del piso 30, desde las 4 hasta las 4:30 de la tarde». Sebastián se sentó frente al monitor. Carmen se paró detrás de él, observando atentamente. Victoria y James estaban a los lados. Ricardo presionó play. La grabación mostraba el corredor vacío. A las 4:02, James apareció caminando hacia la sala de conferencias con una pila de documentos. Entró. A las 4:08 salió y caminó hacia los elevadores, presumiblemente para buscar más tinta, como había dicho. El corredor permaneció vacío durante varios minutos, y entonces, a las 4:14, una figura apareció. Carmen sintió su respiración detenerse. Era Victoria. Victoria caminaba con propósito hacia la sala de conferencias. Miró a su alrededor una vez rápidamente y entonces entró. La grabación la mostró saliendo 4 minutos después, a las 4:18. Justo antes de que James regresara a las 4:20. El silencio en la habitación era absoluto. Sebastián se giró lentamente en su silla para mirar a Victoria. Su rostro estaba pálido de furia contenida. «¿Victoria?», dijo su voz peligrosamente tranquila. «¿Quieres explicar qué estabas haciendo en la sala de conferencias?» Victoria mantenía su compostura, pero Carmen podía ver pequeñas grietas apareciendo. «Necesitaba revisar algo en los documentos», dijo. «Quería asegurarme de que todo estuviera en orden antes de la reunión». Sebastián se puso de pie. «¿Revisar los documentos o modificarlos? Victoria, he trabajado contigo durante 8 años. Te he confiado responsabilidades enormes. ¿Y tú has estado saboteando la fusión más importante de nuestra historia? ¿Por qué?» La máscara de Victoria finalmente se resquebrajó. Su rostro se torció en una expresión de amargura y resentimiento. «¿Por qué?», repitió con voz áspera. «¿De verdad me preguntas por qué, Sebastián? Yo debería ser la CEO. Yo trabajé por años para construir esta compañía. Yo estuve aquí cuando tu padre apenas podía mantener las luces encendidas. Y entonces él muere, y tú, su hijo malcriado que apenas ha trabajado un día real en su vida, heredas todo. La Junta ni siquiera me consideró. Me pasaron por alto como si fuera nada. Victoria caminaba de un lado a otro ahora, años de resentimiento acumulado derramándose como veneno. Pensé que si fracasabas lo suficientemente espectacularmente, la Junta finalmente vería que yo debería estar a cargo, que yo soy la que tiene la experiencia, las conexiones, la capacidad. Pero no. Tenías que contratar a tu pequeña conserje milagrosa que arruinó todos mis planes.
Carmen sintió la furia de Victoria, dirigida hacia ella como un rayo láser. Sebastián negaba con la cabeza lentamente, la decepción grabada en cada línea de su rostro. Victoria, podrías haber sido mi mano derecha. Podrías haber tenido una carrera brillante aquí, pero en lugar de eso, elegiste la traición. Elegiste poner en riesgo los empleos de cientos de personas, los ahorros de miles de inversionistas, todo por tu ego. Llamaré a la policía, dijo Sebastián, alcanzando su teléfono. El sabotaje corporativo es un delito grave. Victoria se rió, un sonido agudo y roto. ¿La policía? Adelante, Sebastián, pero piensa en el escándalo. Piensa en lo que los medios harán con esta historia. Vicepresidenta arrestada por sabotear fusión multimillonaria. Las acciones de Montero Industries se desplomarán. Los japoneses se retirarán definitivamente. Destruirás la compañía que tanto quieres proteger. Sebastián se detuvo, su dedo sobre el botón de llamada. Victoria lo sabía. Sabía que él estaba atrapado entre la justicia y la protección de la compañía. Entonces Carmen habló. Su voz era tranquila pero firme. No necesariamente. Todos la miraron. Carmen continuó, dirigiéndose a Sebastián. Si Victoria renuncia inmediatamente, firma un acuerdo de confidencialidad y se va silenciosamente sin escándalo, usted puede presentarlo a la Junta como una decisión mutua de buscar nuevas oportunidades. No hay arresto, no hay publicidad negativa, no hay daño a la reputación de la compañía. Sebastián la miró durante un largo momento. Es demasiado generoso después de lo que hizo. Carmen asintió. Lo es. Pero a veces la protección de los inocentes es más importante que el castigo de los culpables. 200 familias dependen de los empleos en Montero Industries. Los inversionores han puesto su confianza en usted. El señor Nakamura está dispuesto a darle otra oportunidad. No desperdicie eso en venganza. Sebastián cerró los ojos, respirando profundamente. Cuando los abrió, miró a Victoria con una expresión dura como el granito. Tienes 24 horas para limpiar tu oficina y presentar tu renuncia. Si dices una palabra sobre esto a alguien, si intentas dañar esta compañía de cualquier manera, te perseguiré legalmente con todos los recursos a mi disposición. Y créeme, Victoria, mis recursos son considerables. Victoria lo miró con odio puro, pero asintió. Salió de la habitación sin otra palabra, sus tacones resonando un último repique de derrota en el corredor vacío. Después de que se fue, Sebastián se dejó caer pesadamente en una silla. Pasó varios minutos en silencio, procesando todo lo que había sucedido. Finalmente miró a Carmen. Me salvaste. Otra vez. Primero los contratos, ahora esto. ¿Quién eres realmente, Carmen Flores? Carmen sonrió tristemente. Solo soy alguien que sabe lo que es perderlo todo y que no quiere ver que eso le pase a otros. Sebastián asintió lentamente. Bueno, a partir de ahora no eres solo mi asistente de adquisiciones internacionales. Te nombro directora de control de calidad y cumplimiento. Reportarás directamente a mí. Tu trabajo será asegurarte de que nada como esto vuelva a suceder. Carmen sintió lágrimas picando en sus ojos. No sabía si era del agotamiento, el alivio o la abrumadora gratitud. Gracias, Sebastián. No lo decepcionaré. Lo sé, dijo simplemente. Ahora vete a casa. Descansa. Mañana tenemos contratos que firmar correctamente. El día siguiente fue un torbellino. Carmen pasó la mañana verificando personalmente cada línea, cada palabra, cada número en los nuevos contratos. James trabajó junto a ella y esta vez dejaron los documentos en la caja fuerte de Sebastián hasta el momento de la reunión. No había manera de que alguien los modificara. Victoria no apareció en la oficina. Su asistente empacó sus pertenencias personales en cajas que fueron discretamente removidas del edificio. Para el mediodía, un comunicado de prensa anunció que Victoria Sandoval había decidido dejar Montero Industries para perseguir oportunidades emprendedoras. La Junta aceptó la explicación sin hacer preguntas. A las 6 de la tarde,
El equipo de Nakamura llegó nuevamente. Esta vez, la firma de contratos fue en la oficina de Sebastián, un ambiente más íntimo y personal. Carmen presentó cada documento, explicando brevemente en japonés qué contenía cada sección. Hiroshi Nakamura parecía impresionado por su japonés, aunque todavía básico, y por su atención meticulosa a los detalles. Los contratos fueron revisados minuciosamente. No hubo errores, no hubo sorpresas. A las 8 de la noche, Hiroshi Nakamura y Sebastián Montero firmaron el acuerdo final de fusión, $1.200 millones, la fusión más grande en la historia de ambas compañías. Cuando terminó, Hiroshi se puso de pie y se inclinó profundamente ante Sebastián. Ha sido un honor hacer negocios con usted, señor Montero. Espero una larga y próspera asociación. Sebastián devolvió la reverencia. El honor es mío, señor Nakamura. Antes de irse, Hiroshi se acercó a Carmen. Señorita Flores, dijo en japonés, usted tiene un talento excepcional. Si alguna vez desea trabajar en Japón, Nakamura Corporation estaría honrada de considerarla. Carmen se inclinó, sintiendo su rostro enrojecer de orgullo. Gracias, señor Nakamura. Es muy amable, pero estoy muy feliz aquí en Montero Industries. Hiroshi sonrió. Entonces el señor Montero es un hombre afortunado de tenerla. Después de que los japoneses se fueron, Sebastián abrió una botella de champán que había estado guardando en su oficina. Brindó con Carmen y James por los nuevos comienzos, dijo, y por las personas excepcionales que hacen posible lo imposible. Bebieron y Carmen sintió una calidez extendiéndose por su pecho que no tenía nada que ver con el alcohol. Era la sensación de pertenecer, de ser valorada, de haber demostrado su valía. Esa noche, cuando finalmente regresó a su pequeño departamento en San Rafael, encontró a su madre despierta esperándola. Lucía Flores estaba sentada en el sofá desgastado, envuelta en una manta, pero sus ojos brillaban con vida que Carmen no había visto en meses. «¿Cómo fue tu día, mija?», preguntó Lucía. Carmen se sentó junto a ella y le contó todo. Sobre los contratos, sobre Victoria, sobre el sabotaje, sobre cómo había ayudado a salvar la fusión. Lucía escuchaba con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Estoy tan orgullosa de ti», susurró. «Tu padre estaría tan orgulloso». Carmen abrazó a su madre, sintiendo lo frágil que se había vuelto su cuerpo bajo la enfermedad, pero también sintiendo su fuerza inquebrantable de espíritu. «Vamos a estar bien, mamá», prometió. «Finalmente, vamos a estar bien». Y lo estuvieron. En las semanas siguientes, Carmen se estableció en su nuevo rol. Implementó sistemas de verificación cruzada para todos los documentos importantes. Capacitó a un equipo pequeño en procedimientos de control de calidad. Trabajó largas horas, pero nunca se quejó porque amaba lo que hacía. Sebastián se convirtió no solo en su jefe, sino en su mentor. Le enseñó sobre negocios, sobre negociación, sobre liderazgo. La inscribió en cursos ejecutivos en línea para complementar su educación autodidacta. Le dio oportunidades de crecer y aprender. 3 meses después de la fusión con Nakamura, Carmen estaba sentada en una reunión de la junta directiva presentando los nuevos protocolos de cumplimiento. Los mismos hombres y mujeres que probablemente nunca habrían notado su existencia cuando era conserje, ahora escuchaban atentamente cada palabra que decía. Después de la presentación, el presidente de la junta, un hombre mayor llamado don Arturo, se acercó a ella. «Señorita Flores», dijo, «he estado en esta industria por 40 años. He visto muchos talentos venir e irse, pero rara vez he visto a alguien con su combinación de inteligencia, integridad y humildad. Montero Industries es afortunada de tenerla». Carmen sonrió. «Soy yo quien tiene suerte, don Arturo. Esta compañía me dio una oportunidad cuando nadie más lo haría». Don Arturo negó con la cabeza. «No, querida. Usted se ganó esta oportunidad. La diferencia entre suerte y destino es el trabajo que ponemos en el camino». Esa noche, Carmen caminó por el piso 30, donde había limpiado baños apenas meses atrás.
Pasó por la oficina que ahora era suya, con su nombre en una placa dorada en la puerta. Carmen Flores, directora de control de calidad y cumplimiento. Se detuvo frente a la ventana panorámica donde Sebastián solía pararse, mirando la ciudad iluminada debajo. Recordó la noche que había roto el jarrón, la humillación, el miedo, la desesperación. Recordó estar arrodillada en el piso recogiendo fragmentos de cristal con manos sangrantes mientras el hombre que ahora era su amigo y mentor la despedía con indiferencia. Recordó la decisión que había tomado de advertirle sobre los contratos a pesar de todo, y comprendió algo fundamental. Las pruebas más difíciles de la vida no están diseñadas para destruirnos. Están diseñadas para revelarnos quiénes somos realmente cuando todo lo demás se ha quitado. Ella había sido probada y no había sido encontrada falta. No por su educación o sus conexiones o su riqueza, porque no tenía ninguna de esas cosas. Había sido probada por su carácter y su carácter había resultado ser inquebrantable. Detrás de ella escuchó pasos, se volvió y vio a Sebastián acercándose con 2 tazas de café. «Te vi aquí parada», dijo, entregándole una taza. «Pensé que podrías necesitar esto». Carmen aceptó el café con una sonrisa. «Gracias. Solo estaba reflexionando sobre cuánto ha cambiado en tan poco tiempo». Sebastián se paró junto a ella, mirando la ciudad. «¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?», preguntó. «¿Qué? Esa noche que te despedí, estaba furioso porque habías roto un jarrón de $50,000. Pensé que era irreemplazable, pero si no hubieras roto ese jarrón, nunca habrías estado en mi oficina cuando los contratos cayeron. Nunca habrías visto los errores. La fusión habría fracasado. Habríamos perdido $1,200 millones y probablemente la compañía entera. Así que realmente ese jarrón roto me salvó de perder millones esa noche». Carmen se rió suavemente. «Supongo que sí». Sebastián la miró con una expresión seria. «Carmen, hay algo que necesito decirte. He estado pensando en esto durante semanas y finalmente tomé una decisión. La Junta aprobó mi recomendación esta mañana. Te estoy nombrando vicepresidenta de Operaciones Internacionales, el puesto que Victoria dejó vacante». Carmen casi derramó su café. «¿Qué? Sebastián, yo no tengo la experiencia, no tengo el título. Tienes algo mejor», la interrumpió. «Tienes visión, integridad y la capacidad de ver lo que otros pasan por alto. Esas son cualidades que no se pueden enseñar. El resto lo aprenderás sobre la marcha, como has estado haciendo». Carmen sintió lágrimas llenando sus ojos. «No sé qué decir». «Di que sí», sonrió Sebastián. «Di que aceptas la responsabilidad de ayudarme a construir algo extraordinario aquí. Di que confías en ti misma tanto como yo confío en ti». Carmen respiró profundamente, limpiándose las lágrimas. «Acepto». Sebastián extendió su mano. «Bienvenida al equipo ejecutivo, vicepresidenta Flores». Estrecharon manos, y en ese momento Carmen comprendió que su vida había cambiado irrevocablemente. No era solo el título, o el salario, o el estatus. Era la realización de que ella pertenecía aquí, en esta sala, con vistas de la ciudad, tomando decisiones que afectarían a miles de personas. Había comenzado en el fondo, literalmente limpiando los pisos de este edificio, y ahora estaba en la cima. No porque hubiera tomado atajos o comprometido sus principios, sino porque había permanecido fiel a sí misma, incluso cuando el camino era más difícil. 6 meses después, Carmen estaba de pie en un podio en una conferencia internacional de negocios en Tokio, dando una presentación sobre protocolos de cumplimiento corporativo en 3 idiomas. Hiroshi Nakamura estaba en la audiencia, asintiendo con aprobación. Después de su presentación, docenas de ejecutivos la rodearon con tarjetas de presentación y ofertas de consultoría. Esa noche, en su habitación de hotel, Carmen videollamó a su madre. Lucía se veía mucho mejor ahora. Los tratamientos estaban funcionando. Tenía color en sus mejillas y energía en su voz. «Mija, te vi en la transmisión en vivo de la conferencia», dijo Lucía con orgullo,
rebosando de cada palabra. Estabas magnífica. Hablaste como si hubieras nacido para eso. Carmen sonrió. Creo que tal vez sí nací para esto, mamá. Solo necesitaba la oportunidad de descubrirlo. ¿Y sabes qué es lo más loco? ¿Qué? Que todo comenzó porque rompí un jarrón. Lucía se rió. Ese sonido hermoso que Carmen pensó que nunca volvería a escuchar durante los días más oscuros de su enfermedad. A veces, Dios rompe las cosas en nuestras vidas, que pensamos que son valiosas para mostrarnos lo que realmente importa. Ese jarrón era solo cristal, mija, pero tú, tu integridad, tu bondad, tu talento, esas son las cosas verdaderamente irreemplazables. Carmen se limpió las lágrimas que corrían libremente ahora. Te amo, mamá. Te amo también, mi niña. Ahora ve a celebrar. Te lo mereces. Después de colgar, Carmen se paró frente a la ventana de su habitación de hotel, mirando el horizonte de Tokio iluminado. Pensó en Victoria Sandoval, quien había intentado destruir a otros para elevarse a sí misma y había perdido todo. Pensó en Sebastián Montero, quien había aprendido que juzgar a las personas por su posición en lugar de su carácter casi le cuesta todo lo que amaba. Y pensó en sí misma, Carmen Flores, la niña que creció en la pobreza pero rica en valores, que limpió pisos pero nunca se ensució las manos con deshonestidad, que perdió un trabajo pero ganó un destino. La vida, comprendió, tiene una manera curiosa de equilibrar las escalas. No siempre de inmediato, no siempre de la manera que esperamos, pero eventualmente la verdad emerge, el carácter se revela. Y aquellos que permanecen fieles a sí mismos, incluso en los momentos más oscuros, descubren que la oscuridad era solo el preludio al amanecer. Carmen Flores había comenzado como una conserje invisible. Ahora era una vicepresidenta respetada internacionalmente. Había sido despedida en público por romper un jarrón de $50,000. Y esa misma noche, sin saberlo entonces, había salvado a su futuro jefe de perder $1,200 millones y toda su compañía. A veces la vida es extrañamente poética de esa manera. A veces el final que tememos es realmente el comienzo que necesitamos. A veces el jarrón roto es exactamente lo que se necesita para que finalmente veamos con claridad. Y Carmen Flores, parada en Tokio con el mundo a sus pies y el futuro brillante ante ella, finalmente comprendió la lección más importante de todas. Nuestro valor no está determinado por lo que otros ven en nosotros, sino por lo que elegimos ser cuando nadie está mirando.